Lucas 15:11. Los hombres han titulado este texto que vamos a leer como la parábola del hijo pródigo. ¿Sí la han escuchado? Ok. Pero hoy vamos a hacer un estudio minucioso. Vamos a hacerlo en dos partes. Y la primera parte que vamos a mirar hoy está muy relacionada con lo que se vio el domingo. ¿Recuerdan lo que se vio el domingo? De restauración, proceso de restauración. Y el proceso de restauración va con reconciliación. Y por eso vamos a leer este pasaje. Y he titulado esta palabra como el verdadero arrepentimiento es con hechos. El verdadero arrepentimiento es con hechos. No es solo con palabras de decir, perdóneme, no lo vuelva a hacer. No, se tiene que vivenciar, se tiene que ver. Y vamos a leer la palabra a partir del versículo 11. ¿Estamos ahí? Muy bien, sigan la lectura. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía, ¿cuántos hijos? Tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo, ¿a quién? A su padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y las repartió, y le repartió los bienes. Versículo 3, ¿sí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino ¿qué? En aquella provincia y comenzó ¿a qué? A faltarle de lo que él tenía. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos. Pero ¿qué dice? Pero nadie le daba. Y deseaba, y volviendo en sí dijo, léalo ahí. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de quién tienen abundancia de pan y yo aquí? El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme. ¿Qué dijo ahí? Quiero servir, ¿cierto? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? Y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed, ¿qué? El becerro flaco de la manada, ¿sí? El débil, no, traed el becerro gordo, ¿y qué? Y matadlo y comamos y hagamos, ¿qué? Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le dijo, y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario, vuelva y dígalo, mas era necesario, vuelva y dígalo, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido, y se había perdido y es, wow. El verdadero arrepentimiento es con hechos. Vamos a mirar la palabra pródigo, porque la gente piensa que pródigo es solo ser hijo pródigo. No, pródigo no necesita ser solamente hijo. Que los hombres han titulado este texto como hijo pródigo, porque está hablando de un hijo. Pero ¿qué significa pródigo? Pródigo es, y viene del derivado de la raíz latín prodigus, que de ahí se deriva un verbo en latino también que es prodigare. Prodigare, ¿qué significa? ¿O qué traduce? Consumir, malgastar, despilfarrar. Entonces no solamente es ser hijo pródigo, sino también una mente pródiga. ¿Cuántas mentes consumen lo que no deben consumir, malgastan lo que no deben gastar y despilfarran? Entonces vamos a mirarlo en el ámbito espiritual. La Biblia nos enseña aquí que hay un hombre que tiene ¿cuántos hijos? 2 hijos. Uno que es consumidor, malgastador y despilfarra lo que él tiene. Pero hay otro que es legalista. ¿Ve? ¿Por qué? Porque pródigo lo que hace es que yo consuma el tiempo que es para Dios en otras cosas, que yo malgaste el tiempo que es para Dios en otras cosas y despilfarrar las cosas que son para Dios en otras cosas. Entonces, vamos a hacernos hoy 2 preguntas. Y la primera pregunta: ¿cuándo soy pródigo? La primera pregunta que nos debemos responder y darnos de cuenta: ¿cuándo soy un pródigo? Y está en el versículo 13. ¿Cómo dice? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor. ¿Cierto? Tengámoslo claro ahí. No muchos días después, juntándolo ¿quién? Todo el hijo menor. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo él? Ahí lo dice. ¿Qué hizo? ¿Qué hice? ¿Para dónde se fue? Se fue lejos. Entonces, la primera parte es que es cuando me alejo del Padre, soy un pródigo. ¿Cuántos pródigos hay ahorita en esta humanidad que están alejados de Dios? Muchísimos, ¿cierto? ¿Qué dice Juan 15:5? Apartados de mí, nada podéis hacer. Dice la palabra en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, esa es la clave. ¿Permanecer en dónde? En Él. Permanecer en Él. ¿Qué pasa? ¿Lleva cuánto? ¿Alguna cosa? ¿Poquito? ¿Más o menos? No, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, entonces vamos desarrollando el punto de que ¿cuándo soy pródigo? Cuando me aparto de Dios. Y muchas veces no se necesita ser hijo, sobrino, cuñado, no. Pródigo es pródigo. Ya miramos la raíz que es prodigare, que es consumir, malgastar y despilfarrar. Porque hay mucha gente que se congrega en las congregaciones, valga la redundancia, pero son pródigos. ¿Sabe por qué son pródigos? Porque solo dependen de un pastor. Entonces son pródigos porque no dependen de quién, de Dios. Este hombre, ¿de qué dependía? De los bienes materiales. ¿Sí o no? Porque dice ahí, volvamos otra vez, 15:13, dice:
Dice, no muchos días después, juntándolo todo. ¿Qué es lo que juntó él? Los bienes. Y yo me imagino que como en esa, o sea, bíblicamente hablándolo, en la cultura que manejaban o que manejan los israelitas, especialmente en este tiempo, cuando Jesús estaba dando este ejemplo, creo que él tenía siervos a su servicio. ¿Sí o no? Porque miremoslo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan cuando Jacob ¿qué? Empezó a tener bienes? ¿Qué empezó también a adquirir? Siervos y siervas. Esa es la cultura de ellos, tener personas. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, él se fue con su esposa, su mujer y sus siervos. Entonces me imagino que aquí este hombre también se fue ¿con quién? Con sus siervos, porque repartieron ¿qué? La herencia. Le pertenece esto. Ahí, por decir algún ejemplo, el papá diría, hay 8 siervos, 4 son para su hermano y 4 son suyos. Repartió la herencia. Pero con eso también le dio plata, con eso le dio muchas cosas para que se mantuviera. Pero que él dice, no muchos días después, juntándolo todo, o sea, estamos hablando de siervos, de todo, se fue lejos. Póngale cuidado a esto. No importa si aún tenemos bienes materiales y personas, pero estamos alejados de Dios, ¿qué pasa? Perdemos todo. Podemos tener toda la plata del mundo, podemos tener al pastor mejor, al mejor predicador, pero si yo estoy alejado de Dios, ¿qué pasa? Mucha gente confunde lo siguiente: es que yo voy a culto y yo estoy con el pastor más ungido del mundo. Óigase bien, del mundo, no del reino, del mundo. Porque si fuera un pastor ungido del reino, ¿sabe qué le dice a esa ovejita o a esa persona? Le dice, busca de Dios, no me busque a mí. Porque hay mucha gente que sigue a los pastores. Aún muchas veces buscan a un pastor es para que le solucione los problemas. Ore por mí para que mi familia sea sana, para que todo se abra, las puertas se abran, para que me llegue el trabajo. Eso es ser una mente pródiga. Eso es tener una mente pródiga. ¿Y qué es pródiga? Despilfarrar. Y creo que Dios en esta noche o en estas 2 charlas que vamos a tener, pero especialmente en esta noche, nos está diciendo, ¿cuándo soy pródigo? Nos hace una pregunta, dice, ¿cuándo soy pródigo? ¿O cuándo eres pródigo? ¿Cuándo somos pródigos? Cuando dependemos de algo que no tiene valor. Cuando dependemos de aún una sanidad. Cuando dependemos de aún un milagro financiero, un milagro social, familiar. Eso es tener una mente pródiga. Porque no dependemos ¿de qué? Del Padre, de Dios. Entonces, viendo al respecto de eso, ¿se acuerdan? Volvamos a recordar. Juan 15:5 dice, ¿qué dice? Yo soy la vid y vosotros ¿qué sois? Los pámpanos. ¿Cierto? Sí, y hay algo clave que dice, el que permanece en mí y yo en él. O sea, no es solamente estar, sino que también él esté. Yo puedo estar aquí, pero ¿será que Dios está en mí? Y a veces viene una mentalidad religiosa y dice, no, es que yo ya me congregué, yo ya oré, yo ya fui a culto, Dios está conmigo. Pero es que Dios no está con usted por el hecho de estar en una celebración religiosa. Dios está en usted cuando la palabra hace mella. ¿Sí saben qué es hacer mella? Hacer huella, hace un camino, deja algo marcado en usted. Eso es que Dios está con usted. Ahora, voy a leerles esta frase. Muchas veces creemos tener la razón al tomar ciertas decisiones sin contar con Dios.
Óigase bien a eso. Muchas veces decimos, no, pero es que yo tengo la razón y eso. Pero es que no contamos con Dios. ¿Y contar con Dios qué es? ¿Estar en dónde? En la palabra. Esperar en Dios es dejar de esperar lo que necesito. Cuando yo digo que estoy esperando en Dios, es dejar de esperar lo que yo necesito. Un ejemplo, yo necesito un par de zapatos. ¿Qué es esperar en Dios? Es dejar de esperar eso. No siga pidiendo por los zapatos. Señor, y mañana, por la mañana a las 5 de la mañana, gracias te doy por los zapatos. ¿Por qué los estás esperando todavía? O sea, tienes una mentalidad pródiga. No piense en los zapatos. ¿Acaso no dice la palabra que Dios sabe de qué necesidad necesitamos? ¿No? Si usted no tiene zapatos, no se preocupe, deleítese en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es esperar en Dios? Es dejar de esperar lo que supuestamente he pedido, estoy anhelando, estoy deseando. ¿Qué es lo que hacen hoy en día las mentes pródigas? ¿Qué es? Vamos a recordar, es recordarle los zapatos. Vamos a darle gracias por los zapatos. Y usted hace un mes había pedido por los zapatos. Hace 15 días había pactado por los zapatos. Hace 3 días en una convención donde se lo llevaron, le dijeron, traiga a memoria lo que usted ya le pidió a Dios. Eso es tener una mente pródiga. Pero qué diferente es decir, vamos a traer a memoria la palabra de Dios. No recuerde lo que necesite, recuerde lo que verdaderamente tiene valor para su vida, porque Dios le va a proveer conforme a su voluntad. Recuerda que a veces lo miramos acá. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo? Son tres palabras. ¿Cómo? Buena es una. ¿Y cuál es la otra? ¿La más bonita? ¿Para mí o para Dios? Es para Dios. Entonces, mucha gente, como el diablo hace milagros, mucha gente pide por los zapatos y los zapatos llegan. ¿Pero por qué? Porque son insistentes. Hay muchas predicaciones, especialmente en la red, donde la gente replica y 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 sigue replicando lo que necesitan. O sea, como si a Dios se le olvidaran las cosas. Creo que a Dios nunca se le olvida nada, ¿cierto? Y si a Él no se le olvida nada, ¿por qué yo tengo que estar recordando algo que necesito? Si es muy claramente que la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, un ejemplo, voy a seguir poniendo el ejemplo de los zapatos. Tengo los zapatos rotos, pero el Señor no me los quiere dar. ¿Es bueno? ¿Es agradable? Y es perfecto. ¿Para qué? Para Dios, no para mí. Pero es que tengo los zapatos rotos. Es bueno, agradable y perfecto. ¿Para quién? Para Él. Y yo, como no debo hacer es mi voluntad, sino la voluntad de quién. Por eso dice la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre, que eso lo habíamos mirado. Entonces, mirando bien eso y uniendo esa parte que miramos con esto que estamos hablando hoy, entonces la pregunta es, ¿cómo es que soy pródigo? Teniendo esa mentalidad. Pedir y pedir, pedir y seguir pidiendo por algo que Dios ya sabe que lo necesito. Eso es tener una mente pródiga. ¿Por qué? Porque dependo es de las cosas materiales, de las personas y no de Dios. Y lo que hago es alejarme de Dios. Por eso dice que hay muchas cosas que en nuestras vidas Dios no nos las concede porque son ¿para qué? Para nuestro deleite, no para nuestro gusto, no para agradarle a Él, sino para yo sentirme bien. ¿Acaso Dios no sabe de pronto que usted necesita algo que en este momento de pronto usted ni siquiera lo tiene a memoria? Dice la palabra que ni siquiera ha llegado a nuestra memoria lo que necesitamos y ya Dios lo sabe. Eso es lo que dice la palabra. Y si yo le creo a la palabra de Dios en ese texto, ¿yo por qué tengo que estarle recordando? Señor, mire, no tengo zapatos. No, Él ya sabe. Es más, Él ya sabe en el 2020 qué me va a hacer falta. A mí no. ¿O usted sabe qué le va a hacer falta en el 2020?
¿Cierto que no? Pero ya Él sí lo sabe. Entonces, ¿cómo abro yo ese contenedor que Dios tiene para mí? ¿Cómo? Deleitándome en el Señor. ¿Y cómo me deleito yo en el Señor? Viniendo a culto nomás, hablando con el pastor para arriba y para abajo, ¿sí? O meditando la palabra. Mire, le voy a decir algo y voy a compartirles esto como una experiencia y como un testimonio a la vez. Yo no soy muy dado a esto. Abro comillas y no quiero abrirlas muy largo, sino un poquitico. Hay cosas que a veces en mi vida me hacen falta, pero el Señor me permite estar en su palabra y me dice: no te hace falta, es un capricho. Y yo concedo es lo que necesitas, no tus caprichos. Eso lo he vivido personalmente. ¿Cuándo me doy que es un capricho? Porque es algo que sencillamente Dios no lo permite, que no me lo va a dar. Ahí es donde Dios me da a entender que era un capricho. Porque si fuera una necesidad, Dios la concede. Muchas veces hay gente que necesita andar con los zapatos rotos un tiempo para tratarles el carácter. Y muchas veces a los que se dicen llamar dizque hijos de Dios. Porque la mentalidad pródiga, que estamos hablando de eso, es pensar que siempre me tienen que salir a mí todas las cosas bien. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios. ¿Acaso Jesucristo no era hijo de Dios? ¿Y cómo le salieron las cosas? Para Él, pero para Dios, ¿cómo fue? Bueno, agradable y perfecto. ¿Cierto? Lo miramos. ¿Era agradable que lo cogieran y le dieran 39 latigazos? ¿Cierto que no era agradable? Pero para Dios sí. Era bueno que Él fuera escarnecido por todo el pueblo, que todo el mundo lo escupiera. ¿Era bueno para Él? No, pero para Dios sí. ¿Y era perfecto que Él muriera clavado en una cruz? Para Él no, pero para Dios sí. Por eso muchas veces Dios a veces va a permitir en nuestras vidas que salgamos de la mente pródiga, que eso lo vamos a ver más adelante, que salgamos de esa mente pródiga. ¿En qué? En quedarnos estancados en lo que llamamos hoy en día disque necesidades, pero no son sino nada más que caprichos. Hay que diferenciar eso, porque cuando es una necesidad, créame que usted ni se la alcanza a decir a Dios y Dios se la da. No alcanza, usted no alcanza ni a abrir la boca cuando ¡prum! Y usted dice: yo no me lo esperaba. Sí tenía pensado eso, pero yo no me lo esperaba. O sea, en pocas palabras, Dios se adelanta, pero cuando usted está en Él, no hace como el hijo pródigo, que se va, toma todo lo suyo y se aleja. Estamos ahí. Entonces mire lo que dice ahí: y yo en Él. Lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer. ¿Cómo se puede llevar fruto? Que eso lo miramos, lo hemos mirado. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, ¿cierto? ¿Cómo puedo llevar yo eso? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios lo que está haciendo en nosotros en estos momentos es prepararnos, o sea, preparar la tierra. ¿Para qué? Para dar fruto. Pero si hay una mente que es pródiga, ¿qué fruto va a llevar? Pregunto yo, ¿qué fruto va a llevar? Si es pródiga, ¿a dónde va a terminar llevando supuestamente disque fruto? Porque hay dos tipos de frutos: el fruto de la carne, ¿sí lo han leído? Y el fruto del espíritu. Y el que está en la carne, ¿qué dice Romanos? El que solo piensa en las cosas de la carne, ¿cierto? Es porque está viviendo en la carne. Y el que piensa en las cosas del espíritu, en las cosas del espíritu vive. Entonces pongámonos a cuentas, ahora sí. ¿Qué es tener la mente pródiga? Es seguir esperando lo material. Eso es tener una mente pródiga. Por eso las congregaciones están así llenas. ¿De qué? Hijos
pródigos. Pero se congregan. Es que muchas veces dicen que el pródigo es porque se fue de la congregación y no ha estado, no ha vuelto. No, hay gente que está congregándose, pero que tienen una mentalidad pródiga. ¿Por qué? Porque despilfarran, porque malgastan, porque no saben llevar una vida direccionada en la presencia de Dios. Entonces, ¿eso qué hace? Es porque están alejados. ¿Qué es proceso? Eso lo hemos mirado acá. ¿Proceso qué es? ¿Y progreso qué es? Avanzar. La mente pródiga no avanza. Entonces, la primera pregunta es, vuelvo y la hago: ¿cuándo soy pródigo? Cuando estoy alejado de Dios. Y sigo leyéndoles esto: sin contar con Dios. Luego, con el paso del tiempo, que estamos alejados de Él y viviendo perdidamente, sin rumbo y sin dirección. Era lo que estábamos compartiendo. Ahora, mire lo que dice Proverbios 16, versículo 2 y 3. Todos los caminos del hombre, ¿cómo son? ¿En dónde? A mí me parece que, a mí me parece, sí, pero Jehová, ¿qué hace? O sea, esa intención. Y miren lo que dice el versículo 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. Entonces, ¿cuándo me doy de cuenta que soy pródigo? Ahí está. Vamos otra vez al versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Ahí ya soy pródigo. ¿Cuál acaba esto? ¿Qué dijo el hijo pródigo en esa parábola? Iré a mi padre y le diré, bueno, reúname, que no se preocupe, fresco papá, que eso yo voy a salir adelante. ¿Sí o no? No se preocupe, deme la parte que me pertenece. Yo ya tengo un rumbo preciso. ¿Qué hizo el papá? Bueno, dice que pasó el tiempo y lo juntó todo, ¿cierto? Todos los caminos son limpios en su propia opinión. ¿Para quién? Para los hombres que tienen una mente pródiga. Pero Jehová pesa los espíritus. Y miren lo que dice el versículo 3: encomienda a Jehová tus obras. ¿Qué es encomendar? ¿Qué es encomendar? Es decir, esto que yo tengo, Señor, sígalo manejando usted. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Venga para acá que yo sí sé. No, es que a mí me parece, yo sí voy a montar mi propia empresa, yo sí voy a montar mi propio hogar. No se preocupe. Por eso es que pasa que, voy a meterme por este lado. Por eso es que muchas jovencitas cometen errores. Y después la mamá viene a recalcarle cuando ya no es tiempo. Si ve, yo se lo dije, no se meta con ese muchacho. Ahí está. Pero ¿por qué pasa eso? Porque nosotros los padres muchas veces no tenemos la mentalidad de Dios, sino la mentalidad pródiga. ¿En qué sentido? En que no damos una formación a los hijos, mostrándoles un camino recto, limpio ante los ojos de Dios, no ante ellos mismos. Porque muchas veces los jóvenes, ¿por qué cometen errores? Porque ellos creen tener la razón. Ellos dicen, ay, pero es que ese muchacho es buena gente, pero es que ese muchacho es lo mejor, pero es que, a ver, uno cuando está enamorado, ¿cómo está uno? Anestesiado. Está anestesiado. Y esa anestesia hace que usted cometa errores. Y después esos errores, ¿cómo los paga? En el hospital, para las mujeres, y para los varones el bolsillo, ¿cierto? Y muchas veces otras cosas que de pronto no es sano ni siquiera hablarlas aquí. Por eso muchas veces Dios quiere en nosotros destruir esa mente pródiga. ¿Cómo? A través de la palabra. Porque lo primero que hace la palabra, ¿qué es? Limpiar. Limpia, me quita esa mente pródiga, me quita esa mente que solamente busco lo terrenal. No, ¿se acuerda que lo leíamos? Que pongan los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, no hay que seguir siendo gallina.
sino águila. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Entonces, miren lo que dice Salmos 37:5. Salmos 37:5 nos enseña algo muy precioso en cuanto a esto que estamos hablando. ¿Qué dice? Encomienda a Jehová tu camino. ¿Y qué dice? Y él hará. Pregunto yo, ¿acaso el papá de este hijo pródigo ya había muerto? ¿Cierto que no? No había muerto, entonces ¿por qué pidió la herencia? Por desconfiado. No confió. ¿Por qué pide algo antes de tiempo? Ahora voy a meterme por camisa de 11 varas, o de 13 o de 14, no sé. Porque a veces pedimos cosas cuando no es el tiempo y queremos ya. Porque no confía en el Señor, que Él tiene todo a su tiempo. Usted no necesita matarse la cabeza ocuparse, ¿se acuerdan? Antes ocuparse, ¿se acuerdan? Estoy enlazando a muchas reuniones que hemos compartido. ¿Qué hace usted malgastando? Óigase bien a esto. ¿Qué hace usted malgastando, despilfarrando y haciendo otras cosas que Dios no lo ha mandado? Eso es tener una mente ¿qué? Pródiga. ¿Sí? ¿Sí estamos captando el mensaje? Entonces aquí dice que encomienda a Jehová tu camino y ¿qué? Y confía en Él. El hijo pródigo confiaba en su papá. No confió, porque él no se había muerto. Venga para acá, deme lo mío. Ay, traigámoslo a la parte espiritual. Muchas veces nosotros queremos transitar por caminos donde decimos que yo ya estoy preparado, pero Dios ya sabe que en nuestro interior no lo estamos. Por eso es que a veces Dios permite, hágale y vaya al lodo y después hablamos. Por eso es que el llamado puede ser por amor o por dolor. ¡Yujú! La segunda pregunta que vamos a mirar en esta noche, y ya voy terminando porque vamos a dejar la otra parte, dice: ¿qué nos puede llevar a ser pródigos? ¿Qué es lo que nos puede llevar a ser pródigos? ¿Qué es lo que nos puede llevar? Dale cuidado a esto. Versículo 14 y 16. Versículo 14 de Lucas. Dice: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Siguiente. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase ¿qué? Los cerdos. Y 16. Y deseaba llenar ¿con qué? Con algarrobas, pero nadie le daba. En esta parte, en esta pregunta, ¿qué nos puede llevar a ser pródigos? He puesto 4 párrafos y uno de los primeros párrafos es la falta de sujeción a las autoridades. Cuando yo no me sujeto a las autoridades, tengo mente pródiga, pero me congrego. Me congrego, pero llego ¿a dónde? Al conjunto residencial y en mi carro bien pinchado cantando con música de alabanza y aleluya, gloria a Dios, y justo el guarda el portero le dice: su merced, hoy no se puede estacionar allá. Le toca en la esquina. Pero ¿cómo va a ser posible eso? Si yo pago la administración, yo, todo un hijo de Dios. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Cómo la ve? Eso es tener una mente pródiga, pero acabó de salir de culto. Llevó al pastor a la casa, lo invitó a comer, hace el aseo en la congregación. Eso es tener una mente pródiga. Entonces, una de las cosas que me pueden llevar a ser pródigo es la falta de ¿qué? Sujeción a las autoridades. Miren lo que dice Romanos 13:1 rápidamente. Miren lo que dice Romanos 13:1.
Someteos a toda persona, a las autoridades que inferiores, superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero a mí me impacta la primera parte. Someteos a algunas, a algunas personas, ¿sí? ¿Someteos a qué? Autoridad es autoridad. ¿Qué es lo que quebrantó Satanás? ¿Qué fue lo que quebrantó? La autoridad. ¿Y qué es lo que Él quiere que hagamos? Quebrantemos eso. Entonces eso nos aparta de Dios, porque ser pródigo es estar alejado. ¿Se acuerda que lo miramos en la primera pregunta? Es estar alejado. Veámoslo en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 13. Mire que lo que habla Pedro al respecto de esto. Por causa del Señor, ¿qué dice? Algunas, ahí dice algunas, venga yo miro. A toda, ya sea al rey o más superior. ¿Sí ve? Ahora vamos a la segunda parte de esa misma pregunta. ¿Qué nos puede llevar a ser pródigos? Miren el segundo ítem. Darle valor a los intereses propios y personales y descuidar el bien común del trabajo en equipo. Me explico. Es darle más importancia a lo mío que a lo de los demás. O sea, es que eso es mío y le doy valor, le doy el máximo valor. Jesucristo, ¿qué dijo? El que pierda su vida, la hallará, ¿cierto? Pero el que la guarde, el que diga esto es mío, ¿qué dice? La perderá. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Por eso también dice por allá en otro texto, dice, no tengan miedo al que puede matar que maten el cuerpo. Más bien, honren y tengan temor de Dios, que Él sí puede destruir esto y destruir lo que tengo acá adentro y para el infierno. A Él sí. Esto, no se preocupen. Esto no se preocupen. Entonces, miremos algo muy importante. Mucha gente le da valor a lo que no tiene valor. En este caso, a los intereses ¿qué? Propios. Eso es tener una mente ¿qué? Pródiga. Es decir, esto es mío y esto es mío y no lo comparto con nadie. O sea, recordemos algo. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 25? Génesis 25, a partir del versículo 29, un hombre llamado Esaú. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué hizo él? ¿Vendió qué? ¿Por qué? ¿Por qué la vendió? Por un interés propio, un interés personal. ¿Cómo tenía entonces la mente? Pródiga. Pero estaba viviendo ahí en la tierra con el hermano y allá estaba al lado del papá y eso, pero ¿cómo era la mentalidad de él? Pródiga. ¿Por qué? Porque tenía hambre y necesitaba suplir esa necesidad. Óigase bien a esto. Jesucristo nos lo relata mejor en Mateo, cuando dice: busquen primeramente y listos. Eso lo dice en Mateo, creo que capítulo 6, 33. Pero si nos devolvemos más atrás, la palabra de Dios dice que en el Padre Nuestro, creo que es a partir del versículo 10, donde dice el pan nuestro de cada día, pero no habla del pan harina. El pan espiritual. Por eso dijo Jesús, vamos a traducirlo. Por eso cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Sí o no lo dijo Jesús? Entonces cuando Jesús enseña la oración, no estaba diciéndole, oiga, pidan pan. Él estaba diciendo,
el pan nuestro. ¿Cuál será el pan nuestro? Allá, la panadería que queda por allá, ¿o no? El pan nuestro, la palabra, que es para cada día. Quiero hoy tragármela toda. A eso se refería el Señor. Él no estaba diciendo sean glotones. No, Él estaba diciéndole, en pocas palabras, traigámoslo al mensaje, quiten esa mente pródiga. No piensen en lo terrenal, traigámoslo a lo espiritual. Y mucha gente cogió el Padre Nuestro es para orar lo material. El Padre Nuestro no es para nada material. Es para lo espiritual. Porque es que cuando yo estoy fuerte espiritualmente, a mí lo material no me mueve. ¡Yujú! Pero cuando estoy débil espiritual, lo material, hago lo de Esaú. ¿Hago lo de Esaú qué? Vendo mi primogenitura por un plato de lentejas. Eso es tener una mente pródiga. Entonces, dígase a sí mismo, ¿será que tengo la mente pródiga? Todavía quiero deleitarme en las cosas materiales, diciéndole al Señor, recordándole al Señor, vivir ahí, machaque, Señor, recuerde lo que yo le pedí, recuerde, Señor. No, más bien el Señor te dice hoy, recuerde la palabra, recuerde la palabra, recuerde la palabra. Lo demás, no se preocupe, yo me encargo porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Y para mí es bueno que usted no tenga eso, para mí es perfecto que usted no tenga eso, y para mí es agradable que usted no tenga eso. Ahí sí ya, pero vaya uno a una convención a hablar de esto, ¿no era que más de uno dice, no, devuélveme la plata, ladrón, yo quería ir al carro, yo quería la casa, yo quería acá? Por eso es que hay mucha gente anestesiada, hay mucha gente pródiga, aún los predicadores. ¡Yuhu! Ay, 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 mire lo que dice en el tercer ítem, ¿qué me puede llevar a ser pródigo? No tener claridad en mi proyecto de vida. Uy. Tercer ítem de esta pregunta. ¿Qué es lo que me lleva a ser pródigo? No tener en claridad mi proyecto de vida. Lo personal, lo laboral, lo educativo, lo familiar, lo ministerial. Lo financiero. Este hombre, cuando pidió su herencia, no tenía proyecto de vida. ¿Qué fue lo primero que él hizo? Ir y malgastar. ¿Sí o no? ¿No lo leímos? Deme todo, y cogió todo y fue y se lo gastó. ¿Y con quién se lo gastó? ¿Con la esposa? Ahí está. Eso es no tener un proyecto de vida definido. Traigámoslo a nuestras vidas, en lo espiritual. Muchas veces queremos cosas, pero no sabemos para qué. Eso llega y yo miraré qué hago. Dios nos dé esos. Que llegue y después miramos qué hacemos, pero lo importante es que llegue. Mire, hay gente tan mal adiestrada que adiestrar es discipular, que hay pastores que engañan a la gente, tristemente tengo que decirlo, diciéndole visualice su carro. Eso es engañar a la gente, cuando una persona ni siquiera tiene el pase. Es engañar a la gente, ¿o no? No tienen proyecto de vida, ni siquiera saben para qué sirve una bicicleta y quieren el carro. Tremendo, eso es no tener proyecto de vida. Traigámoslo más a nuestras vidas. Muchas veces dice que queremos una esposa, o las mujeres quieren un esposo, pero ¿para qué? No, porque es que es el tiempo, porque es que antes de que llegue el rapto. ¿Y por qué? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para ello? ¿O tienes una mente pródiga? Que porque es que los demás lo hacen.
que es que porque ya los termómetros que usted utiliza los ha toteado todos, o sea, está más caliente que quién sabe qué. No se trata de eso. Se trata de que, ¿cómo está mi mente? Porque estando mi mente preparada conforme al propósito de Dios, las cosas llegan por añadidura. Sin tanto pereque, sin tanto pedir, sin tanta vaina, sin tanta araraca. En una versión me pareció tan impresionante, en la versión que tengo por ahí guardada, que habla de parloteo. Parloteo. En la Reina Valera habla palabrería. Y me corregían de algo tan precioso. Yo pensé que parlotear era parlamentar. Y no. Parloteo es esto. Y hay mucha gente que ora de la siguiente manera. Parloteando. Eso lo aprendí en una versión. Dice, cuando ores, no uses parloteos, dice en una versión. Porque era cuando yo estaba estudiando esa parte del águila. Y pues yo no lo entendí, yo dije parlotear, bueno, parlamento. No, señor, parloteo es esto. ¿Y cuánta gente no hace eso en las congregaciones? Ya, movieron a Dios. Y Dios sentado en su trono. Estos son muchas gallinas. Mándenles, Arcángel, Miguel, Gabriel, no sé qué, écheles purina. Tremendo. ¿Por qué? Porque no quieren alimento espiritual. Échenles purina. Es más, quiere que le diga algo y va a sonar muy duro. Muchas veces Dios va a decir, Satanás, échele las migajas que usted tiene. Sí, claro, tome el carro. ¿Un carro es una migaja? Para Dios sí. Dele la casa, tome la casa y siga parloteando. Sin nada de palabra acá. Eso no se preocupe, yo lo distraigo con las cosas terrenales. Lo importante es que no te conozcan a ti, porque eso es no estar en la vida eterna. ¿Se acuerda que la palabra lo dice en Juan? En Juan lo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero yo, ¿cómo voy a conocer a Dios? Que me llegue el carro, si sigo parloteando, que me llegue a las casas y con una mente pródiga. Imagínese, estoy más perdido que el diablo. ¿Sí? ¿O no? Y por eso es que hoy en día mucha gente se congrega. Para parlotear y para pedir lo terrenal y no preocuparse por nada espiritual. Es que yo ya pacté, yo ya di, yo ya traje 50 almas, eso ya tengo el reino en el cielo, eso ya me tienen, es una calle de oro para mí solito. Eso es, lo mirábamos en el punto anterior. Eso es favorecer el bien propio, o más. Tremendo, ¿no? Vamos miremos esta parte, Lucas capítulo 14, versículo 28. Que es no tener claridad en mi proyecto de vida. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, qué dice? ¿Cómo? ¿No sé qué? ¿No qué? Dígale a su mente ahí, dígale a su mente, no vaya a hablarlo, dígale a su mente, siéntese y espere en el Señor. Dígale a su mente ahí. Regocíjese en Él. Dice, no se sienta primero y ¿qué? Y calcula. Yuhu. ¿Qué dice? Calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para qué. Eso es proyecto de vida. Es decir, no voy a arrancar a hacer algo sin antes contar con Dios. O sea, primero me siento, primero descanso, primero reposo, por lo menos para las jovencitas que están solteras, que están acá, y las que nos ven por allá, o los jóvenes también que nos ven,
Espere a ver, miramos, analizamos, déjeme conocer a tu familia y ahí sí hablamos. Pero espere que yo hable primero con papá porque después me meto camisa de 11 varas. Pero no, muchas veces lo que leíamos en el proverbio, para mi interés propio me parece que eso está bien. Mis propios caminos, eso está, pero Dios pesa los espíritus. Ahora, el último ítem por esta noche, el cuarto. ¿Qué nos puede llevar a ser pródigos? Falta de comunión con la palabra de Dios. Y creo que esa es la más importante. Romanos capítulo 1. Vamos a leer a partir del versículo 21. Y con esto estoy terminando por esta noche la primera parte. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su necio, déjelo ahí un momentico, mente pródiga. No, pero es que yo sé, es que yo estudié, es que yo salí, es que para eso yo me preparo. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Y miren lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, ¿cómo se hizo el hijo pródigo? Un necio. No, eso deme, que yo hago. Mire lo que dice el 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Déjelo hasta ahí. Entonces, por esta noche miramos hasta ahí. ¿Qué nos puede llevar a ser pródigos? La primera es la falta de sujeción a las autoridades. Segundo, darle valor al interés propio o personal y descuidar el bien común o del trabajo en equipo. Tercero, no tener claridad de mi proyecto de vida. Y la última que estamos mirando, falta de comunión con la palabra de Dios. O sea, no, eso es que ya el estudio, ya no me queda tiempo, y es que allí, error, porque puede ser muy conocedor de las cosas terrenales, pero las espirituales vas a terminar, como dice más adelante, despilfarrando su propio cuerpo, porque se va a entregar es a la lascivia y al placer y al gozo personal, que eso es lo que dice Romanos más adelante. Cambiaron las mujeres el uso natural. ¿Y lo han leído? Eso lo leímos acá. Y los hombres también cambiaron. ¿Qué? Hombres con hombres, y hoy en día estamos viendo eso. Eso es tener una mente pródiga. Es que esto es ¿se han visto cuando cae, cómo es que se llama? La caída de fichas de dominó, el efecto dominó. Una tumba a la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra. Eso es lo que está pasando con la sociedad. Cuando hay una mente pródiga, oígase bien a esto, una mente pródiga, esa mente pródiga tumba a la otra, tumba a la otra, tumba a la otra, tumba a la otra, tum, 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 tum. Y si no hay alguien firme y parado en la presencia de Dios, también va para abajo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Que hoy en día Pepito Pérez se congrega en una congregación X y Pepito Pérez es el que mueve las finanzas de la congregación. Y si Pepito Pérez dice, pastor, a mí no me vaya a hablar esa predica porque es que esa predica no es para mí, no me venga a mí o si no, yo sencillamente, yo me voy, pastor. Ay, no, bueno, entonces, ¿qué hablamos? Espere yo a ver, vamos a hablar de multiplicación financiera. Ah, bueno, ya las cosas cambian, pastor, entonces ahora sí llevo mi diezmo. Es lo que está pasando. Es lo que está pasando. Por eso hoy en día, esto lo tomaron como negocio. Y más que negocio, un robo. Y Dios está buscando que hombres, dice la palabra, se enfrenten a sí mismos y que por encima de sus placeres, de sus gustos personales, prediquen una palabra no de comezón de oído, sino de restauración. ¿De qué estamos hablando hoy? Reconciliación, restauración, volviendo al Padre. Esta noche es para recapacitar. Si tengo la mente pródiga o estoy siendo un pródigo. ¿Sí me está haciendo entender? ¿Estoy siendo pródigo
o tengo la mente pródiga, o voy rumbo a ser pródigo. No es para más. Esto no es para juzgarte, sino para que usted, ¿qué? Se estremezca. ¿Se acuerda que aquí un día el pastor compartió un miércoles, los que siguen por la red o los que vienen aquí, dice, él compartió un texto bíblico que decía: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿cierto? Pero dice, levántate de los muertos. Eso es que despertar, eso es que revivir, eso es decirle a la mentalidad pródiga, chao. Amén. Vamos a mirar dentro de 8 días la tercera pregunta, y es: ¿cómo salgo de pródigo? Si está siendo pródigo. Y vamos también a mirar algo que es beneficios al salir de ser pródigo. Y una última pregunta que vamos a ver también es: ¿qué es lo que no permite que yo me convierta en pródigo? Eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Amén. Dios les continúe fortaleciendo, pónganse sobre sus pies. Y quiero compartirles ya para finalizar 2 frases. No se preocupe que no voy a seguir predicando. Pero, mira, uy, pero ya terminamos y ya nos vamos, pero uy, me dejó con el chocolate servido. Mira esto: Dios no hará lo que yo debo hacer. Dios no hará lo que yo debo hacer. Dios no lo va a hacer. Es usted el que lo tiene que hacer. Ay, Señor, quíteme la mente pródiga. A ver, ¿es usted el que lo tiene que hacer o no? Es usted, no es Dios. Ya lo hizo todo. Y Dios sencillamente le dice: a ver, ustedes, ya está abierto el mapa. Es usted el que toma la decisión, no yo. Pero eso sí, la decisión que usted tome acarrea vida o acarrea muerte. ¿No se la puso clara a Adán y a Eva? No comas. Pero no lo obligó. Ay, no le puso acá un parche, ¿no? Usted decide. Entonces, Dios no hará lo que yo debo hacer. Mira esta: un alma anestesiada es un alma sin control. Si se han visto que cuando alguien es anestesiado, ¿cómo queda? ¿Alguien se ha sacado una muela? ¿Cómo le queda la boca? Usted siente así, usted siente así como si esto estuviera por acá. Y usted va a decir hola y dice bla, bla. ¿Sí o no? Eso es no tener control. ¿Y qué están pasando hoy en día en las multitudes? Los están anestesiando. Usted no puede tener control. Eso está pasando. Tomen anestesia, toma el carro. ¿Quién quiere pactar? Pacte, radio lluvia, esto, aquí, siga. Los están anestesiando. Es tremendo. Dice la palabra: muchos son llamados. Entonces esto no es para muchos. Esto es para machos y machas. Como dijo, ¿qué? ¿Maduro? Las hembros y las hembras, ¿sí? Y el último, que ya lo había compartido: esperar en Dios es dejar de esperar lo que necesito. Esperar en Él es dejar, ya, no pienso más en eso. Por eso cerramos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Amado Padre Celestial, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que nos levantemos de madrugada y que vayamos tarde a reposar y que comamos pan de dolores, pues que a su amado Dios dará el sueño. He aquí, herencia del Señor son nuestros hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llena su aljaba de ellos, pues no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Por eso, Padre, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador.
Jehová es mi sombra, mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.